Pues bien, continuando con esta reflexión, digamos, sobre nuestras clases de filosofía, recuerden que les hablaba de que íbamos a entrar en la filosofía griega, que es donde nace la filosofía occidental, la filosofía que de alguna manera nos representa o que de alguna manera es un referente para nosotros. Alrededor del siglo VII antes de Cristo surge un grupo de filósofos que llamamos presocráticos. Como su nombre indica, son filósofos que vivieron antes de Sócrates, uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Estos primeros, vamos a decir, balbuceos de la filosofía tienen una frontera con lo que era el mito y con la religión. Yo digo que entre mito, religión y filosofía, al igual que con respecto a la ciencia, hay un punto común, aunque son muy diferentes entre sí. Y ese punto común es intento de saber, intento de conocer la verdad. El hombre primitivo, que todavía no tiene instrumentos científicos o filosóficos para interpretar el mundo, tiene que echar mano a su propia imaginación, a su propia creatividad, y ante la falta de información inventa historias, crea leyendas, crea mitos para explicar esa realidad. Aunque hoy nosotros leamos los mitos como si fueran escritos para la diversión, como un cuento de Don Juan Bosch o de García Márquez, para ellos no era eso. Era un intento real por dominar la naturaleza, por explicarla. ¿Dónde arranca entonces ese momento, digamos, filosófico? Cuando la pregunta por el mundo, por el universo, por los fenómenos que interesan al ser humano, se hacen a partir de elementos de observación más elementos racionales. Por ejemplo, en estos presocráticos, cuya pregunta fundamental era el arjé o el primer principio del universo, es como si se preguntase ¿de qué está hecho el universo? A la hora de responder a esa pregunta, lo hace ya utilizando elementos de observación. Tomen ustedes, por ejemplo, el caso de Tales de Mileto, de quien les hablé ampliamente. Tales situaba el origen del universo en el agua. Pero, ¿por qué decía que era el agua? Porque era un elemento muy abundante que podíamos encontrar en los ríos, en los mares, en la tierra. Cuando cavamos, a poco de cavar encontramos agua en la corteza de los árboles, en el cuerpo de los animales y del ser humano. Era un elemento muy abundante. Entonces la abundancia, como andaban tratando de encontrar ese elemento básico del que partió todo, pues debió ser el agua, ¿verdad? O lo mismo que un Anaxímenes que nos hablaba del aire, también tomaba en cuenta el aspecto de la abundancia de este elemento. O los que trataron de ver una combinación de elementos, como el caso de Empédocles, que nos habló de aquellos famosos 4 elementos, que sí, agua, fuego, tierra, aire, como los constitutivos de la realidad. Bien, entonces es esa la mayor, digamos, mayor interés de este aspecto. Ver que ya estos filósofos se están haciendo preguntas y están utilizando su razonamiento y su observación para combinarlos en la búsqueda de una explicación a los fenómenos. Algo que surge también en esta, digamos, en esta primera fase, son filósofos interesantes, como el caso de Heráclito. Recordarán que les mencionaba su perspectiva sobre la realidad. ¿Qué nos decía Heráclito sobre la realidad? Que era una realidad que estaba constantemente cambiando. La palabra griega, pantarrei, que lo que significa es todo fluye, todo cambia, nada permanece. Recuerden aquella comparación que hacía con el río. Nadie se baña 2 veces en el mismo río.
porque el agua que me está tocando ahora no es la que me tocaba hace un rato, ni es la que me va a tocar en el momento anterior. Esa explicación y esa visión que les comentaba son de esas grandes verdades de la filosofía de uso diario, de uso práctico, y que recomiendo para llevar en la mochila de la vida. Si ustedes en esta clase, en estas reflexiones, solo aprendieran esto, ya tendrían bastante aprendizaje para tener éxito en la vida y para tener un mejor ajuste a la realidad. Si tenemos conciencia plena de que los fenómenos a nuestro alrededor están cambiando permanentemente y que nosotros mismos estamos cambiando, fuésemos más efectivos a la hora de responder a las diversas necesidades que tenemos. Si usted está, por ejemplo, en el mundo de los negocios y le está yendo bien en un negocio, prepárese para cambiarlo. Porque ¿cuánto tiempo va a estar bien ese negocio? Hasta que la realidad fuera de ahí cambie. Su relación de pareja es una relación que si usted no hace ajuste a lo largo de la vida que vayan a pasar juntos, van a estar separándose, van a estar peleando constantemente. Porque ella cambia, usted cambia, él cambia, usted cambia. Todos cambiamos y tenemos que hacer ajustes para ajustarnos, valga usted la redundancia, a esa necesidad de tener una buena conexión con el mundo donde estamos. Claro, no es la única perspectiva que tenemos en este tiempo. Sabemos que Parménides, vamos a decir la otra cara de la moneda de Heráclito, hablaba de un mundo más estable, de un ser estático, permanente, inalterable, inmutable, que era como concebía la realidad. Son dos visiones de la realidad, una que hoy podemos decir revolucionaria, la que apuesta por el cambio, la perspectiva más conservadora esta de Heráclito, de la permanencia. Eso puede tener aplicaciones inclusive a la realidad social y política, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, los partidos políticos o las organizaciones en general, siempre vamos a encontrar una tendencia al cambio, la gente que quiere nuevas formas de organizar, de hacer las cosas, y la gente que quiere que las cosas permanezcan como están. También esto nos ayuda a entender el mundo donde nosotros estamos, donde esas tendencias están. E incluso están en nosotros mismos. Cuando somos más jóvenes, somos más arriesgados, tomamos mayores iniciativas, apostamos por este cambio. Cuando vamos envejeciendo, entonces los cambios nos asustan, no queremos que nos muevan las cosas de su lugar, y hasta nos peleamos con nuestra gente cercana cuando nos desorganiza el mundo que ya tenemos organizado. De esto les conté algunas anécdotas sobre mi propia perspectiva, que constantemente he tenido que estarme autocriticando, porque sin darme cuenta, en ocasiones voy cayendo en esa perspectiva más conservadora que no me gusta. Me gusta más la visión de Heráclito porque se ajusta más a la realidad. Yo me puedo quedar en mi casa, yo me puedo meter en una campana de cristal, pero el mundo a mi alrededor y mis células están cambiando permanentemente. Desde que yo me senté en esta silla, fíjense que no tengo muchos cabellos, pero habré perdido varios de ellos ya en estos minutos que estoy hablando con ustedes, porque ese mundo está cambiando permanentemente. Bien, en esta primera perspectiva, digamos que tenemos al filósofo mirando al universo, ¿verdad? Aquel esquemita que le ponía en pizarra de aquella figura humana mirando al universo, ¿verdad? En un segundo momento, dentro del desarrollo del pensamiento griego, vamos a encontrar como una mirada del ser humano sobre sí mismo, ¿verdad? Es la reflexión, ahora viene sobre mí. Y allí surgen tres preguntas fundamentales. Ya no nos vamos a preguntar sobre el arjé, sobre el universo. Ahora nos vamos a preguntar sobre nosotros mismos. Y les decía que había tres preguntas fundamentales.
¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Puede el hombre conocer la verdad? ¿Debe practicar el bien? ¿En qué consiste la virtud? Esas tres preguntas sobre la verdad, el bien y la virtud iba a ser intentada respuestas o iban a intentar responderlas dos escuelas filosóficas. La escuela socrática, con una visión muy positiva con respecto a estas preguntas, y la escuela sofista, la escuela de los sofistas, que tienen una perspectiva más bien negativa. Sócrates nos decía que sí, que podemos conocer la verdad, e incluso nos decía dónde estaba esa verdad. Esa verdad está dentro de nosotros. ¿Y cómo la conocemos? A través del método de la mayéutica. Ese método que consiste en preguntas y respuestas, en un ir y venir entre el maestro y el alumno, ¿verdad? Donde va surgiendo esa verdad sin que el maestro tenga que decirle al alumno, mira, esta es la verdad. Te lleva a que tú la descubras por ti mismo. Porque, repito, esa verdad está en el interior de cada uno de nosotros. El método mayéutico abre las puertas para que podamos entrar a esa verdad interior y poder exteriorizar, sacar de adentro hacia afuera esa verdad. En ese aspecto, los sofistas, lo primero que empiezan es por negar que la verdad esté dentro de nosotros. Para ellos se trata de algo que nos llega desde fuera a través de los sentidos, ¿verdad? A través del ojo que ve, el oído que oye, las manos que tocan, el cuerpo, ¿verdad? Y el sentido del olfato, del gusto. Pero ellos hacen una pregunta que es muy interesante. La pregunta, ¿podemos confiar en los sentidos? Y la respuesta de ellos es claramente negativa. No podemos confiar en los sentidos porque nos engañan. Y ponen un montón de ejemplos que muestran esos engaños. Ilusiones ópticas y de otro tipo, donde una realidad que nos parece de una manera, descubrimos que es de otra, ¿verdad? Y ese sentido que nos pone en contacto con el mundo deviene en un medio frágil, débil, falible de cómo llegar a esa verdad exterior. Por cierto que es uno de los aportes importantes de los sofistas que hasta el día de hoy representa una perspectiva válida para nosotros los seres humanos. Muchos de los problemas que nos pasan a nosotros, mucho del ser víctimas de engaños y demás, se debe a una excesiva confianza nuestra en los sentidos. Creemos que lo vemos todo, creemos que lo oímos todo, creemos que tenemos un contacto 100% con la realidad. ¿Y cuán lejos de la verdad estamos? Cualquiera nos puede distraer y nos saca la cartera. Y nosotros muy confiados en que no nos van a sacar la cartera porque vamos a sentir, porque la piel nuestra... No, nos sacan la cartera de la manera como se la han sacado a mil gente. ¿Cuántas personas no son engañadas, a veces hipnotizadas, por ejemplo, porque le prestan atención a alguien que le está haciendo una historia y esa historia termina en que se apodera de tu voluntad y cuando tú vienes a ver, está sacando dinero para él en un cajero automático o para ella? O qué sé yo, tantas cosas que nos pueden suceder a nosotros por confiarnos demasiado en los sentidos. Entonces, creo que es una de esas verdades para la mochila de la vida, atender que no debemos confiar 100% en nuestros sentidos, mirar dos veces, hacer que te repitan una cosa que no oíste bien, volver a probar el guiso que estás haciendo, o qué sé yo. Pero los sentidos nuestros, por desgracia no tenemos de otra, pero no son 100% confiables. Debemos tomar esto en cuenta a la hora de relacionarnos con el mundo. En cuanto a la otra pregunta, que es sobre el bien, Sócrates también confía en que nosotros debemos practicar el bien. ¿En qué consiste practicar el bien para Sócrates? En buscar el saber.
porque para él era lo mismo ser sabio que ser bueno, o al revés, ser bueno que ser sabio. De hecho, él tenía una frase que creo que les copié en algún momento, que decía: no hay hombres malos, sino ignorantes. Se hace el mal porque se desconoce el bien. Es decir, que el que actúa de forma equivocada no es por mala fe, es más bien porque ignora la manera correcta de proceder. En eso también los sofistas son un poco cautos, vamos a decir desconfiados. Por razón se ha dicho que son relativistas. Ellos no creen que exista un bien único, un bien absoluto que nosotros debamos respetar. De hecho, llegan a afirmar que lo que es bueno para unos puede resultar en mal para otros. De manera que, y eso lo podemos también constatar, la mayor parte de los temas, digamos, de ética, no tienen ese valor absoluto. Quizá una discrepancia que yo puedo tener con los sofistas en este aspecto es que ese relativismo no puede llevarse a un grado extremo, porque en efecto sí hay valores que son universalmente atendibles. El valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la dignidad humana. Yo digo como referencia que los derechos humanos contienen esencialmente estos valores de carácter universal que por algo están contenidos en esa Declaración de Derechos Humanos de nosotros. Entonces ahí no podemos entrar en relativismos que hagan, ¿por qué suponer que hay un ser humano, digamos, superior a otro ser humano en cuanto a naturaleza o en cuanto a dignidad? ¿Verdad? Si a usted le sacan una uña a la fuerza, usted dominicano o dominicana, le va a doler muchísimo. Pero si eso se hace con un humano de África, de China o qué sé yo, de Estados Unidos, va a sentir el mismo dolor que usted siente. La vida tiene el mismo valor en cualquier parte porque es el don más preciado, y ahora en estos tiempos de coronavirus, pues estamos viendo lo importante que es esto alrededor del mundo. En cuanto a la tercera pregunta, que tiene que ver con la virtud, Sócrates la situaba, como en el caso anterior, en el saber también. El hombre virtuoso es el que es sabio, aquel que se ha nutrido de la sabiduría y hoy puede, digamos, conducirse a través de ese conocimiento. Para los sofistas, que no creían en esto, hablaban de un valor, por ejemplo, el arte de convencer, el hombre habilidoso para manejar el discurso, el experto o habilidoso en el arte de la retórica. Ese era el hombre, el modelo ideal, que es lo que significa la virtud, o sea, un modelo ideal para el ser humano. Aquel que cultiva el arte de convencer, y ahí hablamos nosotros de filósofos como en el caso de Gorgias, por ejemplo, un gran maestro de la retórica. Hablamos un poco también allí de Protágoras, de Critias. Hablamos de algunos de estos filósofos que ustedes tienen y que pueden profundizar un poco sobre ellos. Ese es el segundo tramo en el desarrollo del pensamiento occidental de que les hablé durante la clase. Ahora les hablaré un poquito sobre la época clásica. Vamos a hablar un poco de los dos grandes filósofos de la humanidad. Estamos hablando de la humanidad antigua. Estamos hablando de Platón y de Aristóteles. Nos vemos entonces en el segmento siguiente.